Estimados alumnos, bienvenidos a esta nueva clase magistral de la unidad 2, los modos de adquirir el dominio en el derecho civil ecuatoriano. Bien, los modos de adquirir del dominio son las formas jurídicas mediante las cuales una persona puede convertirse en propietaria de un bien. El Código Civil ecuatoriano reconoce 5 modos principales: la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Un modo de adquirir es la causa inmediata que incorpora un derecho al patrimonio personal. Cada modo tiene un hecho típico que lo caracteriza. Por ejemplo, la ocupación es el modo más antiguo y natural de adquirir la propiedad. Se aplica principalmente a los bienes muebles sin dueño, o lo que se denominaba en el derecho romano como res nullius. Requieren la aprehensión física de la cosa con el ánimo de hacerla propia. Ejemplo, incluyen la caza, la pesca, el hallazgo de tesoros. Y la ley establece restricciones como el caso de la caza en terrenos privados. La accesión se basa en el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Accesión discreta, adquisición de frutos y producción de una cosa propia. La accesión continua puede ser inmueble a mueble, ejemplo el aluvión; de mueble a inmueble, ejemplo la edificación; o de mueble a mueble, ejemplo la adjunción. Aquí muy importante que tengan en cuenta la diferencia entre mueble e inmueble. En caso de la accesión de cosas de distintos dueños, la ley establece reglas para determinar la cosa principal y la accesoria. La tradición es el modo derivativo por excelencia. Requiere la entrega de la cosa por el tradente y la recepción por parte del adquirente. Debe haber la intención de transferir y de la otra de adquirir el dominio respectivamente. Necesita un título traslaticio de dominio válido, ejemplo, y el más común, la compraventa, la permuta, la donación. La forma de hacer la tradición varía según el tipo de bien. Muebles, ¿sí? Entrega material simbólica o longa manu; inmueble, inscripción en el registro de la propiedad; y la sucesión por causa de muerte, que opera con el fallecimiento de una persona. Puede ser testada según la voluntad del causante o intestada de acuerdo a la ley. Comprende la universalidad de bienes y derechos, obligaciones transmisibles del difunto. Los herederos adquieren la posesión legal de la herencia desde el momento de la muerte del causante. La partición determinada los bienes específicos que corresponden a cada uno de los herederos. Tenemos la prescripción adquisitiva, que permite adquirir el dominio por la posesión continua durante cierto tiempo. Puede ser ordinaria, requiere un justo título y buena fe, o puede ser extraordinaria. Los plazos varían según el tipo de prescripción y la naturaleza del bien. Requisitos generales: posesión pública, pacífica, ininterrumpida, con el ánimo de dueño y señor. Esta sirve para sanear títulos defectuosos y dar la certeza de situaciones de hecho prolongadas, ¿sí? Es decir, la persona y el requisito preciso para la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio es el tiempo de 15 años. En cuanto a la clasificación de los modos de adquirir el dominio sobre las cosas, podemos decir que pueden existir algunas formas: los originarios y los derivativos. Los originarios permiten adquirir la propiedad independientemente del derecho de un titular, ejemplo, la ocupación, la accesión y la prescripción. Mientras que los derivativos, la propiedad se traspasa de un titular a otro, ejemplo, la tradición, la sucesión por causa de muerte, ¿ya? ¿Y por qué decimos derivativos? Porque se derivan del derecho de otra persona. Por ejemplo, si yo compro un carro a una segunda persona,
yo compro ese carro con los defectos que tiene. O sea, si el carro estuvo chocado, no porque yo compre va a dejar de ser chocado. Va a pasar con los mismos defectos que tenía el dueño anterior. A título universal y singular, universal se adquiere universalidades jurídicas, ejemplo, la herencia. Y singular se adquieren bienes determinados. ¿Sí? Por el acto entre vivos o por causa de muerte, entre vivos no depende de la muerte del titular. El ejemplo es la tradición o, como más vulgarmente se le conoce, la compra-venta. Por causa de muerte opera con el fallecimiento y la sucesión, sea testamentaria o intestada. O sea, el hecho del fallecimiento de la persona para que esos derechos se radiquen en sus herederos. A título gratuito o título oneroso. Gratuito cuando no hay una contraprestación, es decir, no se paga en dinero. Ocupación y el más claro ejemplo es la ocupación y la prescripción. Y oneroso implica la contraprestación, ejemplo, la compraventa. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño análisis de los principales modos, ¿ya? La ocupación exige la apropiación de una cosa que no tiene dueño o res nullius. Requiere intención de adquirir el dominio y se aplica principalmente en los bienes muebles. La accesión, ¿sí? Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Puede ser discreta, los frutos y los productos, continua la unión de cosas, de inmueble a inmueble o de mueble a mueble. ¿Ya? Ustedes deberán profundizar estos conceptos. Es sumamente importante que los tengan sumamente claros. En cuanto a la tradición, se tiene que dar la entrega que hace el dueño de una cosa a otro con la intención de transferir el dominio. ¿Sí? Requiere un título traslaticio de dominio como la compraventa. Entonces, yo entrego, la otra persona recibe, pero me da a cambio una contraprestación en dinero, con lo cual se ha perfeccionado la compraventa. Modos de hacer la tradición varían según el tipo de bien. Por ejemplo, la sucesión por causa de muerte, ¿sí? La transmisión de los bienes del difunto a sus herederos puede ser testada o intestada y comprende todos los derechos y obligaciones transmisibles. Asimismo, la prescripción adquisitiva se adquiere el dominio por la posesión durante cierto tiempo. Puede ser ordinaria o extraordinaria. Tiene que ser ininterrumpida, pública, pacífica, es decir, a vista de todos. Y el título y el modo en la adquisición del dominio, ¿sí? Esto es sumamente importante porque el título es el acto jurídico que sirve de antecedente. Ejemplo, el contrato. En el caso de la sucesión por causa de muerte, el título por excelencia es el testamento. Y el modo es el hecho que la produce efectivamente, como la tradición y como la sucesión por causa de muerte en los ejemplos que hemos dado. En la adquisición originaria, el título y el modo se confunden. La posesión y su relación con los modos de adquirir. La posesión es la tenencia de una cosa con el ánimo de dueño y señor, es decir, es sumamente relevante para varios modos de adquirir el tema de estar en posesión. En la ocupación permite apropiarse de la cosa. En la prescripción es un requisito esencial. En la tradición implica la entrega material del bien. ¿Sí? La posesión puede ser regular con justo título y buena fe, irregular, falta de algún requisito de la posesión regular, y viciosa, adquirida por violencia y clandestinidad. Bien, estimados alumnos, hasta aquí la segunda clase. Una vez más, ustedes tienen que profundizar, pueden buscar en las diferentes bases científicas que la Universidad Católica de Cuenca tiene para ustedes y que pueden accederlas a través de nuestra página institucional en la Biblioteca de la Universidad Católica de Cuenca.